Hola, ¿cómo estás? Te habla la doctora Delisa Jones, neurocoach en PNL ontológico, especialista en nutrición ortomolecular y bienestar mental. Recuerda suscribirte a este canal para que te puedan llegar las notificaciones. Toca la campanita. Ahora, a continuación, voy a comenzar a leer en este espacio el libro de la doctora Irina Masterkova. En ella me encanta porque este libro yo lo leí en el 1992, porque en mi caso estaba sufriendo en aquel entonces algún tipo de situación con mi colon. Y en esas exploraciones descubrí, estudiando la medicina ortomolecular, que tenemos un segundo cerebro. Eso me impactó y empecé entonces a investigar sobre dicho contenido del segundo cerebro, donde ahí tenemos todas las emociones. También es importante que estés en conciencia para que te puedas conocer a ti mismo y a ti misma durante el proceso de esta lectura. Inteligencia digestiva, una visión holística de tu segundo cerebro. Reflujo, acidez y otros malestares del estómago, estreñimiento, laxante, hinchazón. También el concepto del cerebro digestivo, el envejecimiento y del sistema digestivo. Vamos a ver de todo un poco. Vamos a leer un poquito la parte de los agradecimientos, porque en la vida tenemos que siempre ser agradecidos. En el caso de la doctora, ella comenta: hace más de 11 años participé en un congreso médico de Biarritz la última noche durante la cena de gala. Magnífica, por cierto. Unos 8 colegas y amigos nos reunimos alrededor de una mesa grande. Éramos médicos, científicos y empresarios de distintos países del mundo. Nos conocíamos desde hacía mucho tiempo, después de disfrutar de una alucinante comida, y ya cuando nos habíamos servido el café, nos quedamos un rato largo en silencio, también pensativos, pero increíblemente cercanos. De repente, empezamos un juego que consistía en poder hablar sobre nuestros sueños, de cómo cada uno se quería ver a sí mismo en unos 10 años, en quién nos queríamos convertir y a quién nos podíamos dedicar más adelante. Nos permitimos llevar por la brisa de las ilusiones y los sueños con toda libertad. Fue un momento muy bello y tierno, aunque poco frecuente, para ese grupo de gente madura y ya muy establecida en sus vidas de negocios y rutinas. Pero, ¿por qué no? Eso pensamos todos. Total, al día siguiente cada uno tenía su avión de regreso y sus responsabilidades habituales, pero aquella noche nos podíamos permitir ese lujo y un momento para ser tremendamente sinceros y abiertos, al menos por una sola vez. La magia nos envolvía a todos. Cada uno se quedó por un instante con los ojos cerrados y embonzando una suave sonrisa. Fuimos escuchando las bellas historias de cada uno, las fantasías y los sueños que queríamos vivir dentro de 10 años. Cerré los ojos y dejé volar mi imaginación y mis pensamientos más ocultos. Cuando llegó mi turno de hablar, me quedé de llevar por primera vez en mi vida y pronuncié en voz alta que quería ser escritora. Me imaginaba escribiendo un libro con gran devoción, placer profesional. Me veía en un lugar muy luminoso, con sol y el sonido del mar. Visualizaba unas ventanas grandes con sus cortinas blancas, un momento y una sensación de plenitud, de satisfacción en relación al trabajo y a la vida. Lógicamente, ese sueño en aquellos momentos estaba muy alejado de mis posibilidades. Ahora, 11 años después, entrego a vuestro juicio mi primer libro, escrito en lengua castellana, de la cual nada sabía de esos momentos en Biarritz y menos de la que aprendería algún día.
En la actualidad estoy viviendo en España, aunque ni siquiera en mi sueño más loco estaba en mudarme en Praga a Madrid. En estos momentos estoy mirando a través de unas ventanas grandes con cortinas blancas, la Sierra de Madrid. No tengo el sonido del mar, pero adoro el lugar donde vivo actualmente. Quiero compartir con vosotros este acto de magia que tengo el lujo de poder vivir en mi vida. Una vida normalmente tan movida e imprevisible. Nunca llegué a imaginar ni siquiera que los sueños de una noche entre amigos en Biarritz de 1999 se iba a cumplir. Quizás mi deseo de cambio era tan intenso que determinó en ese mismo instante mis elecciones y mis prioridades sin tener conciencia alguna de ello. Agradezco especialmente a todas aquellas personas que me acompañaron y a todos los maestros. Prólogo. A los 12 años tuve una depresión por un problema familiar y empecé a tener unos dolores tremendos de estómago. Me diagnosticado un principio de úlcera de duodeno y me pusieron una dieta que apenas he abandonado en todos estos años. A los 15 perdí a mi padre biológico. Mis notas en el colegio bajaron de muy buenas a regulares y a continuación empecé a tener unos cólicos biliares en los que terminaba tirada en el suelo. Así que no me cabe la menor duda de que las emociones y la digestión tienen mucho que ver. Después de esos cólicos me diagnosticaron una vesícula perezosa y algunos médicos me dijeron que también tenía un hígado muy lento. Lo cierto es que son pocas las cosas que no se pueden ver en una ecografía y que en un principio no parecen graves. Pero lo cierto es que toda mi vida he sufrido de grandes dolores de cabeza y semanas enteras de no poder probar bocado debido a las náuseas. Trabajo en el cine. Soy scripty. Es un trabajo en que me apasiona, pero no es precisamente lo mejor para el aparato digestivo. Cambios de horario permanentes, rodajes de noche durante semanas, mucho calor, mucho frío, viajes. Pero digamos que he procurado y preocupado a cuidarme todo lo que he podido. Mis compañeros a veces se burlan de mí y me dicen que así voy a vivir eternamente. Pero ese no es mi fin. Mi deseo es vivir y también, aunque sí es mi fin, vivir eternamente, es vivir lo que viva en este presente, que lo viva bien. Es decir, poder disfrutar de mi vida y de mi trabajo hasta que pueda seguir sintiéndome bien para siempre. Y quizás estoy también en conciencia en lo relativo, porque también para cuidarme, porque en casa he visto como mi madre, una mujer maravillosa y llena de energía que nunca se cuidó demasiado, tuvo una oclusión intestinal a los 75 años debido a su estreñimiento crónico, teniendo que ser operada de urgencia y teniendo que ser otra vez operada 2 años más tarde porque se le había soltado el enganche. Ni qué decir que tiene esa mujer que a la boda de mi hermano fue la última en abandonar la fiesta. Nunca volvería a ser la misma después de esas 2 operaciones. Hace años leí en una entrevista en el maravilloso director de cine sueco Ilman Bernán, tenía diarrea antes de su primer día de rodaje. Como le encendía. A mí me había pasado toda la vida lo mismo. Casi todo el mundo ha tenido algún tipo de trastorno en la comida. Hay gente que cuando se enamora se le quita el hambre por un tiempo y no puede comer. Hay otras personas que cuando tienen algún problema no pueden parar de comer a pesar de saber que le va a sentar mal. Yo, a veces, he pasado días sin ganas de comer y mis amigas me decían, qué suerte, así estás de flaca.
Pero cuando volvía a tener hambre, eso era la felicidad. Creo que cuando uno está sano y con ganas de vivir, tiene hambre. Y ese es un síntoma maravilloso. Muchas filosofías orientales hablan de cuerpo como el templo y el vehículo. En cualquiera de los dos casos, se refiere a la importancia del cuidado y el mantenimiento sano y limpio, porque si no tenemos salud, todo lo demás es mucho más difícil. La vida es algo maravilloso que muchas veces no sabemos apreciar. Estamos tan ocupados con lo que sucede dentro de nuestra cabeza que nos olvidamos de vivir y apenas vivimos el presente. Mucho menos sabemos qué pasa en nuestro cuerpo. Vivimos como desconectados de él. Solo nos acordamos de que existe cuando nos duele algo y en ocasiones ya es demasiado tarde. Llegué a la consulta de Irina no hace mucho tiempo. Sabía que ella hacía limpieza del hígado y vesícula, que yo quería, pero me daba miedo hacerlo sola. Me pareció una mujer estupenda, muy entregada a su trabajo, cariñosa, y que se explicaba y se aplicaba todo con muy clarito. Me citó para una hidroterapia del colon, cosa que yo ya había hecho antes, que no me había resultado muy agradable. Pero bueno, había que hacerlo. Así que un día por la mañana tempranito me fui para allá. En fin, Irina consigue que una cosa como esa sea agradable. Su clínica es un lugar con una energía maravillosa, es bonita, llena de luz y cada detalle se ve que ha sido buscado con mucho cariño. Al terminar la hidroterapia me ofreció una infusión de hierbas. Fíjate, qué tontería, pero ese pequeño detalle lo cambia todo. No por la infusión, que estaba buenísima, sino por el cariño con que estaba hecho. Irina es todo lo que yo he estado buscando como médico. Alguien que te escucha, te explica desde un lugar muy parecido al tuyo, desde luego, sin prisa. Hice mi limpieza de hígado y vesícula, y más que un hígado, parecía tener una cantera. Salieron cientos de piedras y una se pregunta, ¿cómo es posible que mi pobre hígado pudiera funcionar con eso adentro? Después de esa he hecho otra y siguen saliendo piedras, pero por lo menos creo que ya estoy en buen camino y sobre todo me encuentro mucho mejor. Ahora cuando me duele la cabeza, me pongo un enema de café y la mayoría de las veces funciona. ¡Qué alivio! Creo que muchas cosas que nos pasan puede curarse a través de medios naturales. Y eso es una cosa que hace muy bien Irina. Solo espero que este libro nos ayude a todos a conocernos mejor y a entender qué nos pasa y nos ayude a solucionarlo. Beatriz, guionista de cine. Prefacio. La directora de la sucursal de mi banco y también paciente mía muy rigurosa, el otro día exclamó, nunca hubiese podido ser médico. Tiene mucha responsabilidad decidir sobre la salud y la vida de otros. Me sentiría fatal. En el banco puedo equivocarme y cometer un error y no pasará nada que no se pueda reparar. Sin embargo, con la salud humana no hay espacio para muchos errores. La sociedad moderna demanda mucho del médico y todos quieren tener ni más ni menos que a un doctor House en cabecera y estar sano con las mínimas visitas médicas, sin pastillas y con las menores molestias e incomodidades. Estando en tu banco, respetas los consejos financieros, las órdenes bancarias. Normalmente no te dejan mucho espacio para las dudas y tienes que cumplir con lo que te piden mes a mes. Pero la visita a consulta médica es opcional, no obligatoria. Puedes posponer tu chequeo e ignorar tus problemas, dudar de tu médico y no cumplir las recomendaciones. La sociedad no te obliga a cuidarte y a estar sano. A lo mejor te sugieren y te aconseja
que nadie te controla realmente si estás bien o apto. No es como con las facturas mensuales o con los informes bancarios. Para tu banco, eres transparente y con un diagnóstico claro. Para tu médico, eres una persona cansada y discreta, con una serie de problemas que ni siquiera él sabe por dónde empezar o atajar, pero escucharás y cumplirás también sus prescripciones. Estar sano y prevenir el desarrollo o avance de tu enfermedad es un derecho tuyo. Si no eliges ese camino, la sociedad puede que no te rechace. Al contrario, te cuidará como pueda. Dirá que nunca es suficiente, por supuesto. Te asignarán un médico, te proporcionarán los medicamentos y un hospital si hace falta. El banco te rechazará y cerrará la cuenta. El centro médico no. Estamos a tu servicio. El banco acudes ya preparado, algo informado sobre el tema. Lo mismo podría hacer con la consulta médica. Los expertos aseguran que el 80% de los cuidados que necesita un enfermo crónico podría proporcionárselo él mismo con la preparación y formación suficiente. Y el 90% de las enfermedades y los problemas que causan la visita al médico se pueden prevenir solamente con una alimentación sana, una mínima actividad física y una higiene adecuada. Para ayudar a los médicos a ser precisos y poder estar atentos al paciente, hay que permitirles dejar el espacio para ese 20% al que realmente le hace falta una asistencia seria. Y si sería una maravilla si el 80% restante acudiese a recibir toda una información, educación sobre tu salud, cuidados personalizados. Es evidente que quejarse de los médicos y de la sanidad y de las largas listas de espera para las pruebas resulta frustrante y pareciera que al corto plazo no va a cambiar mucho la situación, solo creará agobios. Entonces, ¿por qué no dar la vuelta al tema y conocerte a ti mismo? Tu cuerpo es un vehículo, requiere pasar la ITV, un buen combustible, un buen trato, conocer tus problemas. Y cuidar tu salud tiene que ser tan imprescindible como trabajar o tener una cuenta bancaria. Prevenir la enfermedad debe tener el mismo valor que prevenir una bancarrota. Encontrar interés y un desafío en tu salud. Dar pequeños pasos pero constante hacia un estilo de vida sano es un camino que te ofrece este libro, Inteligencia Digestiva. Tenemos un cerebro más. Vaya, emociones escondidas en las tripas. Una inteligencia fina y poderosa situada en el eje, en el centro del cuerpo. Es curioso e importante colaborar con esa inteligencia y saber descodificar sus señales. Mi intención es proporcionarte el placer de aprender a reconocer y respetar tu sistema digestivo, ese ser maravilloso y poderoso que ocupa casi todo tu interior. Convertirlo en tu amigo para servirte y ayudarte, o maltratarlo diariamente será una decisión tuya. Con buenos cuidados, el sistema digestivo sabe repararse muy bien y empezará a agradecer tus mimos unas 15 horas después de una dieta o un cuidado adecuado. Sin embargo, el mismo sistema aguanta los meses y los años de tu maltrato sin quejarse mucho. Tener digestión sana no es poco para una buena calidad de vida. Este libro no sustituye ni a un médico, ni tampoco tu visitas a tu consulta. Si realmente te hace falta, intenta proporcionarte los conocimientos básicos novedosos
sobre tu sistema digestivo para que puedas ayudar a tu médico a distinguir los problemas y darles el placer de la comunicación como un paciente inteligente, que sabe ser preciso a sus quejas y que aplica las pautas básicas preventivas de su vida diaria. Yo opto por una medicina integrada o holística, que combina los avances modernos de la medicina convencional, la sabiduría de las medicinas complementarias junto con los cuidados preventivos. Hay que tratar al paciente y no a la enfermedad, buscando la raíz de su problema y no solamente poniendo parches a los síntomas. La medicina holística, en primer lugar, aplica los métodos naturales y menos dañinos, corrige y coordina las funciones de todos los sistemas. Desde el primer día, introduce el índice de los cambios nutricionales e higiénicos, teniendo en cuenta la reeducación como objetivo. Y sin lugar a duda, el médico holístico tiene un respaldo convencional, unos conocimientos sobre medicina actual para aplicar los métodos y diagnósticos y tratamientos farmacológicos o instrumentales que sean necesarios. Inevitablemente, es la medicina del futuro. Todavía existe una brecha, un vacío entre los médicos del hospital público o centros de salud y un médico naturópata. Frecuentemente uno niega al otro y no tiene ni tiempo ni ganas de aprender algo que esté fuera de su área de interés profesional. Es necesario cambiar ese aspecto. Yo no soy extremista y no me inclino por una de las partes negando la otra. Me encanta estar en ambas medicinas. Hace 20 años, tras no era mi objetivo ser un especialista de las tripas, ni me podía imaginar que un día estaría excavando en los problemas digestivos de mis pacientes, aplicando mi trabajo a la filosofía de desintoxicación corporal de la medicina holística. Como médica joven y perfeccionista, quería salvar al mundo y a los pacientes graves. Y lo he hecho durante algún tiempo. En los últimos años de carrera, soñé con la cirugía cardíaca y literalmente viví al lado del quirófano pescando experiencias. El nacimiento de mi hijo dio una vuelta a todo y me transformé en una residente de endocrinología. Tuve suerte, ya que pude aprender de los mejores profesores y trabajar en el centro más importante que trataba a los pacientes graves, internados por las complicaciones de la diabetes u otras disfunciones hormonales extremas. Era un trabajo que nunca se acababa, un sacrificio constante, una lucha permanente por los pacientes. Era muy apasionante. Si trabajas así las 24 horas, los 7 días de la semana, es como si no existieras. Ni siquiera notas las necesidades y exigencias de tu cuerpo, hasta que te agotas a ti mismo y a tu familia. Empecé a encontrarme muy mal físicamente y mi sistema digestivo me declaró la guerra. Tuve que elegir entre mi salud, mi carrera. Mi hijo, que era pequeño en esa época, me ayudó a decidirme. Entonces me cambié a un trabajo menos estresante de consultas externas y descubrí que los pacientes a los cuales les salvamos la vida en urgencia estaban abandonados y no sabían manera de cómo manejar su enfermedad y aún menos mantener unas pautas. Para poder avanzar con este trabajo y crecer, me metí en los estudios de distintas medicinas. Tuve la suerte de colaborar muchos años en la industria farmacéutica, lo que me permitió participar en estudios clínicos y congresos importantes relacionados con la oncología. En primer lugar, descubrí otro mundo, la medicina científica moderna y el cáncer. Durante años discutimos los protocolos de quimio y radioterapia, los detalles mínimos de cómo combatir el cáncer. He visto todas las caras de esa enfermedad tan tramposa
y desgraciadamente muy inteligente. Incluso me tocó vivir en carne propia la experiencia del cáncer de un familiar cercano. Las circunstancias de mi vida me obligaron a viajar mucho y aproveché esa estancia en los países para buscar los recursos más auténticos y los maestros más destacados, intentando aprender sobre las medicinas naturales complementarias. Eso compensó mucho mi labor profesional tan convencional, al tiempo que sustentaba la ilusión de poder un día combinar mis experiencias y aplicarlas a mis conocimientos. Creo que ha llegado ese día. Miguel Ángel Sola, actor. La vida me dice que uno siente y piensa según la digestión decide. Escuchar a Iridia y leerla las posibilidades de pensar y sentirme mejor me dio mucha paz. Mañana comenzamos el capítulo 1, que el título es muy interesante, Tu segundo cerebro.